presentes en este acontecimiento que para las universidades y para el país sigue siendo muy importante. Toda la reflexión que nosotros podamos hacer y aportar a la construcción de la paz siempre no va a sobrar, mejor dicho. Es muy importante para nosotros todo lo que vayamos haciendo. La universidad me ha pedido que converse un poco sobre el proyecto Color Colombia, que me parece que en el orden de lo que venimos trabajando en las universidades puede responder un poco a lo que la conferencia anterior propuso como caminos que se tenían que seguir. Entonces yo espero que lo que yo converse en este momento, en este rato, sea a manera de propuesta una alternativa que creemos podemos ir aportando a la construcción de la paz desde el desarrollo humano, desde el desarrollo social. Color Colombia es, en primer lugar, una iniciativa de la Mesa de Vicerrectores de la Red de Universidades de Risaralda. La Red de Universidades de Risaralda, que se constituyó hace un tiempo con el fin de responder a muchas cosas en la unión de las universidades del departamento, tuvo muchas mesas de ejercicio, la mesa de investigación, la mesa de bibliotecas, la mesa de bienestar universitario, la mesa de vicerrectores. Los vicerrectores tuvieron una preocupación que pues, nos propusieron algunas personas para trabajar, y la preocupación está en lo que mi padre decía: la educación es pertinente, porque precisamente las universidades puede ser que eduquemos a muchas personas y posiblemente no las eduquemos para responder a una realidad social. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, la mesa de vicerrectores empezó a preguntarse si había posibilidades de que nosotros, todas las personas que estamos vinculadas a la universidad, pudiéramos responder de mejor manera a las realidades sociales de la región. Entonces, digamos que esta iniciativa responde a esa inquietud. ¿Cómo podemos nosotros responder de mejor manera a esa propuesta o a esas necesidades que tiene la región? El acuerdo incluye algunas universidades y tiene por objetivo responder a garantizar una articulación intersectorial entre las universidades, a garantizar, ayudar a las poblaciones al desarrollo social. Aquí está planteado en estos términos: contribuir por medio del trabajo intersectorial a los procesos de desarrollo rural, local y regional del departamento a través de la implementación de estrategias que aporten al cumplimiento de las metas del milenio y, por tanto, al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población. Nosotros nos planteábamos por qué trabajar en el sector rural o por qué trabajar en el sector urbano, y esa fue, digamos, como la primera pregunta. Pregunta que correspondía para nosotros a dos problemas. El primer problema es que cuando se trata de responder a las problemáticas regionales, no existe una propuesta que sea derivada de la reflexión y de la articulación intersectorial que incluya a las universidades en esa respuesta. Entendemos que frente a la problemática, digamos, de la región, el gobierno intenta, el Estado pues intenta dar una respuesta, las universidades intentan dar otra respuesta, el sector privado intenta dar otra respuesta y las comunidades intentan dar otra respuesta, pero no encontrábamos nosotros que hubiera posibilidad de encontrarnos los cuatro sectores. Esa era una primera circunstancia. Una segunda circunstancia era que las universidades hacíamos intervención, proyección social en algún sector, y un programa, voy a decir, pues una universidad va y trabaja en un sector, otra universidad va y trabaja en el mismo sector, y no nos encontrábamos, y es decir, parece que nos interesaba mucho la investigación, nos interesaba mucho hacer algún trabajo de proyección social y sacar la responsabilidad si se quiere.
pero muchas veces no estábamos pensando en las comunidades. ¿Cómo encontrarnos todas las universidades para dar ese tipo de respuesta? Era, digamos, otra circunstancia. Colocamos nosotros como horizonte del trabajo los objetivos del milenio, dado que 185 países firmaron ese convenio, todos estamos, digamos, obligados desde firmar ese convenio a cumplir los objetivos del milenio. Esas metas implican un camino a desarrollar hasta el 2015. Creíamos que si las universidades podíamos colaborar propiamente en esa propuesta de desarrollo. Cuando empezamos a mirar el desarrollo de los objetivos del milenio, nos encontramos que en general los objetivos estaban relativamente cumplidos en las cabeceras municipales de las ciudades capitales de la región, pero en las poblaciones menores o en los sectores rurales posiblemente no vamos a alcanzar a cumplir esos objetivos. Pero además también teníamos que mirar otra realidad, y es que esas circunstancias no están siendo atendidas en líneas generales por casi nadie. El sector rural está más o menos abandonado, y nosotros estamos hablando que todavía estamos hablando de un grupo muy grande de personas y de territorio. Entonces, ¿cómo atender este grupo de personas? Eso nos hizo pensar pues, que tendríamos que trabajar en el sector rural. Pero también tendríamos otro problema para nosotros, y es que como las universidades no hemos trabajado juntas en desarrollo local, en desarrollo humano, en estos procesos de desarrollo, tendríamos que aprender a trabajar en un lugar que nos quedara cercano como para que tuviéramos acceso a esos sectores. Por eso decidimos trabajar en la cuenca media del río Tubo. Para los que conocen, ahí está el mapa de la cuenca media del río Tubo. Es un sector que nos queda bastante cerca, tenemos acceso relativamente fácil, es un sector grande y es un sector que implica 3 municipios del departamento, de los municipios más grandes que nosotros tenemos, que son Pereira, Santa Rosa y Los Quebradas. Decidimos entonces trabajar allí, además por otra razón, y es que el río Tubo provee de agua más o menos a 3/4 partes de la población de Risaralda. Risaralda tiene en este momento 825.000, 850.000 habitantes según el último censo, y nosotros más o menos 600.000 personas nos surtimos del agua del río Tubo. Entonces dijimos, este es un lugar muy importante para nosotros trabajar. Bueno, empezando a trabajar eso, nos hicimos una pregunta sobre la responsabilidad social que nosotros como universidades vamos teniendo. Entendíamos que las universidades como centros académicos de producción de conocimiento no pueden concentrarse en su trabajo académico sin contar con las condiciones en las cuales se encuentra la sociedad. La universidad como institución tiene su fundamento en la capacidad que tiene para responder con mayor claridad a las situaciones problemáticas que aquejan a las poblaciones a quienes se deben. En este sentido, la responsabilidad social que impulsa la universidad está fundamentada en un concepto profundo de ser humano y en los valores corporativos de nuestras instituciones para cumplir cada vez mejor su misión a través de programas y objetivos estratégicos en beneficio de la construcción y el progreso permanente de las sociedades. Eso nos lo dice a nosotros la última declaración de la educación superior que se desarrolló el año pasado. Por eso esa declaración nos dice: las instituciones de educación superior deberían buscar áreas de investigación y docencia que puedan hacer frente a cuestiones relacionadas con el bienestar de la población y establecer una base sólida para la ciencia y la tecnología pertinente para el ámbito local, de tal manera que todas sus funciones se vean reflejadas críticamente en el encuentro con la realidad local, nacional y global, y de allí mismo se alimente en un intercambio de saberes continuo que enriquezca a las comunidades rurales o barriales, y además que la universidad se enriquezca de esa sabiduría popular
a la cual le podrá dar de alguna manera un estatus de ciencia. Esa misma declaración nos dice que los sistemas de conocimiento autóctonos pueden expandir nuestro entendimiento de los desafíos emergentes. La educación superior debería crear asociaciones que reporten beneficios mutuos con las comunidades y las sociedades civiles para facilitar el intercambio y la transmisión de conocimientos apropiados. Mejor dicho, la Declaración Mundial sobre Educación nos está planteando que las universidades deberían abrirse a las sociedades, conocer mucho más las problemáticas de la sociedad y ser capaces de responder a ellas. Pero además hay otra cosa, las sociedades también tienen otros saberes y las universidades no solamente pueden ir a enseñar, las universidades también pueden ir a aprender, podríamos ir a aprender. Y en estos sectores rurales pues todavía más creemos nosotros. Entendemos que la proyección social, según Aponte nos lo plantea, puede convertirse o en un medio, o en un fin, o en un efecto. Como medio, cuando se integra con el entorno, y al hacerlo, mejorar para nosotros las universidades la docencia y la investigación. Como un fin en la medida en que su razón de ser es aportar el desarrollo social. O como un efecto, en tanto se hagan bien las funciones de docencia, investigación y protección social. Según la CEPAL, construir capital social en un grupo podría entenderse como la capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio del conjunto los recursos asociativos que radican en las distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros del grupo en cuestión. Entendíamos nosotros que el ejercicio de las universidades en los sectores rurales sería construir capital social. Y sería construir capital social al interior de las comunidades, pero también es construir capital social al interior de nosotros mismos, porque es la realidad la que nos devuelve las razones del estudio, de la investigación y de la producción. Mirando un poco nosotros esa realidad departamental, observamos algunos datos que nos llamaban la atención. Según Gaviria, Risaralda se destaca como uno de los departamentos colombianos con mayores avances en el objetivo del desarrollo del milenio, que tiene que ver con erradicar la pobreza extrema y el hambre. Sin embargo, persisten las desigualdades y la inequidad al interior del territorio, en tanto persisten los desequilibrios en la evolución de las condiciones de vida urbana y rural. Por lo que resulta necesario insistir en la importancia de una política de desarrollo regional que favorezca la desconcentración de las oportunidades de inversión en la entidad metropolitana, por ejemplo. Uno de los problemas o de los grandes propósitos planteados por la visión Risaralda 2017. En este mismo sentido, el Censo de Población 2005 nos dice que el 31,3% de los habitantes de la zona rural de Risaralda presentaban necesidades básicas insatisfechas, mientras que ese porcentaje en los sectores urbanos era del 12,3%. Estamos diciendo que en los sectores rurales necesidades básicas insatisfechas ha triplicado a los sectores urbanos. Nos hacía pensar que eso tendría que tener algún elemento importante para nosotros. En un estudio realizado en el seguimiento de los ODM, los objetivos, un trabajo que hizo Óscar Arango, vinculado a la red de Acamate, de la red de universidades públicas del sector, nos decía que el dato más preocupante corría por cuenta del desempleo, que prácticamente abre y cierra el estudio que se hizo entre 2001 y 2009, porque el desempleo está cerca del 20%, que equivale a no menos de 55.000 personas. Es decir, una de cada 5 personas en edad de trabajar estuvo buscando ocupación durante la semana en que se referencia esta encuesta. La cifra correspondiente a febrero-abril de 2009 terminó por colocar a Pereira como la primera ciudad a nivel nacional con mayor desempleo, seguida muy de cerca por Ibagué. Creo que esos datos para nosotros ya se han ido volviendo muy comunes. Nosotros, cada vez que los estudios muestran por televisión Pereira, diríamos Risaralda, estamos hablando, somos el departamento con un desempleo mayor, y algo tendríamos que hacer nosotros en eso. Mirar esta situación en el sector rural, se puede decir que el sector cafetero
aún se entiende como un empleador importante del sector rural, ya que genera más o menos alrededor de 630.000 empleos en el país. Pero las condiciones sociales de los campesinos, cafeteros, por ejemplo, no les garantiza seguridad social ni pensional, y eso agrega una dificultad mayor pues, para el desarrollo. En estas cifras sociales de caficultura sobresalen las 125.000 mujeres cabeza de familia, que hoy están al frente, digamos, de las fincas y de los pequeños terrenos que tienen para cultivar. Este tipo de campesinado vinculado a la caficultura y que en Risaralda ocupa cerca del 56% de los terrenos cultivados, ha sufrido también las consecuencias del impacto internacional de la crisis del sector. La disminución de los precios del café y la disminución de casi el 20% de la producción departamental en los últimos años ha tenido efectos en el empobrecimiento de las familias, lo que a su vez se ha visto reflejado en la inseguridad alimentaria, obligando a algunos a disminuir los gastos en alimentación e incluso algunos de ellos se ven obligados a vender sus propiedades. Bueno, estamos diciendo que hay unos elementos de la realidad regional que para nosotros son muy fuertes en el sector rural, pero además hay un elemento que nosotros le podemos agregar a esta situación regional, y es la discusión sobre las consecuencias que ha tenido para nosotros la migración de personas a otros países que ayudaban de alguna manera a sostener la economía regional. Sabemos que las remesas tenían una fuerte incidencia en la economía regional, y nosotros podemos decir que esa economía también se ha visto resentida pues, por las condiciones mundiales. Se calcula que hay más o menos 250.000 risaraldenses viviendo por fuera, de una población de 250.000 viviendo fuera, es un número bastante alto. Y de ellos, pues muchos enviaban remesas a las familias, pero esto ha disminuido también lo que ha incidido pues, en la participación de la economía regional, dado que esas remesas superaban el 10% de la demanda interna. En el aspecto de educación también ha habido dificultades. Nosotros podemos decir que ha habido aumento de cobertura, pero no podemos decir que haya habido aumento en la calidad. Eso, junto con las condiciones de desempleo y pobreza, trae como consecuencia la deserción escolar y la repitencia, lo que a su vez resta eficiencia en el manejo de los recursos necesarios a la hora de responder por el cumplimiento de la tarea educativa. Por todas esas razones, creo que podemos decir que el proyecto Color Colombia, la red de universidades tomó la decisión de trabajar en el sector rural, y entonces comenzamos a trabajar allí en lo que acabamos de mostrar, la cuenca media del río Turbio. Creímos que deberíamos trabajar en el desarrollo local, que esa era tal vez la perspectiva que más nos podría ayudar. Entonces nos preguntamos, ¿qué entendemos nosotros entonces ahora por desarrollo? Guassier nos presenta, nos dice que el desarrollo hoy es entendido como el logro de un contexto, de un momentum, de una situación, de un entorno, como quiera llamarse, que facilite la potenciación del ser humano para transformarse en persona, en su doble dimensión, biológica y espiritual, capaz, en esta última condición, de conocer y amar. Esto significa reubicar el concepto de desarrollo en un marco constructivista, subjetivo e intersubjetivo, valorativo, axiológico y, por cierto, endógeno, o sea, directamente dependiente de la autoconfianza colectiva, de la capacidad para inventar recursos, movilizar a los existentes y actuar en forma cooperativa y solidaria desde el propio territorio. Es decir, de acuerdo con esta definición de desarrollo, no podríamos hacer con las comunidades como si nosotros fuéramos los que vamos a salvar a la comunidad de las cosas que la comunidad no ha sido capaz de hacer. Mi predecesor decía ahora en la charla, decía que cuando las personas son capaces de empoderarse, cuando las personas son participativas, cuando las personas se sienten de alguna manera dueños del territorio, cercanos a la vida, tienen una actitud muy diferente a cuando se sienten más o menos limosneros, como nosotros a veces nos hemos ido acostumbrando a toda la gente pobre. Es decir, nosotros no podemos hablar de seres humanos pobres, sino realmente empobrecidos, por todas las consecuencias que hemos nosotros hablado. Arturo Escobar
plantea que los postestructuralistas hacen cuestionamientos al desarrollo, no buscando otras versiones del desarrollo, sino fundamentalmente cuestionar precisamente los modos en que Asia, África y Latinoamérica llegaron a ser definidos como subdesarrollados y por consiguiente necesitados de desarrollo. Mejor dicho, podemos decir que el desarrollo ha operado a través de dos mecanismos principales. Uno, la profesionalización de los problemas del desarrollo, lo cual ha incluido el surgimiento de conocimientos especializados en desarrollo, así como campos para lidiar con todos los aspectos del subdesarrollo. Y esta primera parte, entendido el desarrollo como una profesionalización, nos ha llevado a que nosotros tengamos muchos expertos en desarrollo. No quiere decir que haya habido desarrollo. Y el segundo elemento que plantea es que la institucionalización del desarrollo ha generado una vasta red de organizaciones que actúan en el proceso. Estos de alguna manera facilitaron la vinculación sistemática del conocimiento con la práctica por medio de proyectos e intervenciones particulares que corresponden a lo que nosotros estamos intentando hacer. Desde esta perspectiva nosotros podríamos hablar que el desarrollo rural podría verse como un mecanismo sistemático para vincular los conocimientos expertos sobre la agricultura, alimentos, con intervenciones particulares como por ejemplo en extensión agrícola, en crédito, en infraestructura. Digamos como si esa fuera la forma natural de hacer las cosas. Nosotros vamos a las comunidades, les enseñamos cómo se debe hacer las cosas, cómo se produce de mejor manera, cómo se consigue más dinero, digamos. Pero eso realmente en el tercer mundo no, en general, no ha producido transformaciones significativas, pero dado que los lineamientos que tienen los conceptos capitalistas sobre la tierra, sobre la agricultura y sobre la crianza de los animales ha hecho que no se garanticen las mejores condiciones para la vida del campo. Sobre esto uno podría decir muchas cosas, pero digamos por lo menos una. Nosotros les enseñamos a los campesinos, es que ayer yo venía conversando con un campesino, yo estoy viviendo ahora en este sector donde estamos trabajando, entonces venía trabajando con un campesino y el campesino venía a vender una leche. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuánto le está produciendo? Bueno, está produciendo 30 litros diarios. Y yo le digo, ¿y usted cree que puede producir más? Y él me decía, sí, claro, si yo someto a la vaca a unas condiciones, seguramente que sí. Pero yo no sé si es necesario someter a los animales o a las plantas a ciertas cosas para que la producción sea mayor. A mí esta me dio vergüenza porque me pareció que este señor, que no es estudiado, tenía la concepción de la vida más clara que yo o que los universitarios, para quienes la producción es muy importante. Nosotros vamos al campo para que les enseñemos a las personas cómo acomodan la vida de los animales y de las plantas para que produzcan más, de tal manera que si producen más, ganan más, y si ganan más, entonces se sienten ricos. Bueno, eso tiene también otra implicación también en el orden ético. En el orden ético nosotros siempre estamos hablando de las personas que tienen mucho dinero como las gentes de buena familia. Uno siempre dirá, desde el punto de vista ético, pues, entonces con las explicaciones que uno tiene, cuando uno dice de alguien que tiene plata, uno siempre dice eso es de familia bien. Entonces uno nunca escuchará decir a un rico una expresión que es muy común entre nosotros, que se dice, yo soy pobre pero honrado. El rico debería decir, yo soy rico pero honrado, que es más difícil, ¿cierto? En las condiciones en que nosotros vivimos y sobre todo en los sectores populares, el problema del sector popular, y en este caso de los sectores rurales a los que nosotros estamos asistiendo, pensando en la construcción de desarrollo local, es que una primera condición es valorar al campesino. Es que la situación del sector rural ha cambiado de configuración muchísimo, dado que nosotros, la ciencia, les hemos aportado unas maneras de construcción, de desarrollo en el campo, que seguramente en las que hemos olvidado las tradiciones fundamentales. Sobre eso hablaré un poquito más tarde. Estoy hablando entonces de desarrollo local, y el desarrollo local tiene unas condiciones. Digamos que Cárdenas nos propone unas dimensiones para el desarrollo local. Por ejemplo, procesos psicosocioculturales
que promueven una cultura proactiva, que mejore la autoestima, que busque alternativas de salidas a las dificultades, de tal manera que todas las personas se conviertan en actores y agentes de desarrollo. Esa es una condición del desarrollo local. La otra es la dimensión económica, en la que se implica de alguna manera los diferentes actores del desarrollo, el sector privado, el Estado, el voluntariado, sin fines de lucro. Eso implica pues a la vez tener un aparato técnico y productivo de comercialización que genere riqueza y que apoye el desarrollo de pequeñas empresas. Mirado esta parte económica en los sectores rurales, podríamos decir que esto se liga con la producción agropecuaria, agroindustrial y turística, vinculando pues estas perspectivas al terreno del campo. Sin embargo, como yo les decía, el terreno de las tierras, la asistencia en los sectores rurales se ha significado, dado que hay un nuevo sentido del tiempo, del espacio, de las articulaciones. Uno podría hablar que hay un sector rural que no es campesino. Nosotros entendemos, por ejemplo, en el sector donde estamos trabajando, que hay muchas personas que tienen tierra y no producen ni para la comida. Entonces ellos se vienen a Pereira a trabajar, terminan su bachillerato, los jóvenes se vienen a Pereira a trabajar como empacadores en los supermercados. Y nosotros mismos creo que les hemos quitado la conciencia sobre el encuentro con el campo, la producción en el campo y la posibilidad que tiene el campesino de tener de qué vivir. Claro, todo esto tiene que ver también con el encarecimiento de todos los procesos. No es fácil para un campesino sostener hoy una hectárea de café. A ver, alguna vez se hacía ese ejercicio: ¿cuánto vale producir café en una hectárea? ¿Cuánto tiene que gastar y cuánto le queda a un campesino al año con esa producción? En realidad, nosotros podemos decir que hoy ya no le está quedando casi nada. Hay un elemento muy importante que en este gráfico yo coloqué al centro. Silva dice que la identidad del territorio es un elemento fundamental para la planificación del desarrollo local. Él define la identidad como el conjunto de las percepciones colectivas que tienen sus habitantes con relación a su pasado, sus tradiciones y sus competencias, su estructura productiva, y además no es un conjunto integrado de multitud de identidades circunstanciales que son propias a cada grupo social. Tendremos que decir que esta identidad no es imputable, no podemos nosotros hablar de la identidad del campesino, sino de muchas identidades que se han ido dando allí. Entendiendo ese desarrollo local, así como lo hemos planteado, nosotros para el trabajo asumimos una síntesis conceptual de un proyecto que se llama UNIR, una nueva iniciativa rural, y que fue trabajado por algunas universidades en Costa Rica. Entendemos que Manizales también nos ayuda. Hay que juntar para el desarrollo local las organizaciones comunitarias, las CAL, juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, los grupos juveniles, la institucionalidad del Estado, de los gobiernos municipales, departamentales, los procesos productivos, cadenas productivas, modelos económicos y la generación del conocimiento de la universidad. Para nosotros ese era como el primer trabajo que teníamos que hacer. Y nosotros dijimos, ¿cómo matamos este tiempo? Porque ahorita el padre nos decía, una condición de la gente es que tiene una desconfianza impresionante del Estado. Yo creo que digo la gente, estamos hablando del sector rural, yo creo que nosotros, muchos de nosotros también. Pero entonces, si el desarrollo es en principio la obligación del Estado, ¿qué hacemos las universidades ahí? Quisimos en principio empezar a asistir a las comunidades, nos reunimos con las juntas de acción comunal, con la organización que hubiera, con las ONGs, con las juntas administradoras locales. Logramos entre todos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Dijimos, todo trabajo que empecemos a desarrollar aquí lo vamos a planear entre todos. Pero es que ya había una planeación, por ejemplo, en el sector de Pereira, que corresponde a la Junta Media Juventud. Hay un plan de desarrollo local. Y si hay un plan de desarrollo local, pues nosotros no podemos ir a decir, bueno, cambiemos el plan de desarrollo local, que fue terminado hace como 3 años. Entonces, tomemos ese plan que ya se hizo con toda la gente y miremos cómo todos apuntamos allí. En ese sentido, pues tomamos algunas decisiones. En la parte de salud, por ejemplo,
nosotros nos encontramos que la Universidad Tecnológica ya llevaba un trabajo largo. El programa de medicina venía trabajando una propuesta que es muy interesante, que se llama AIEPI. AIEPI es Atención Integral en Enfermedades Prevalentes en la Infancia, lo que nos ayudaba a nosotros mucho a aportar al cumplimiento de uno de esos objetivos del milenio, que es disminuir las enfermedades prevenibles en los niños menores de 5 años. Bueno, entonces empezamos a trabajar a partir de allí. Todos dijimos, trabajemos en eso, pero ¿qué hacemos? Que la universidad venga y revise todos los niños, trabaje con los niños. No, lo que hay que hacer es preparar madres comunitarias, preparar agentes comunitarios. Y entre la Universidad Tecnológica, la Universidad Católica, la Universidad Libre, con los programas de medicina, psicología y enfermería, elaboramos una propuesta para acompañar a personas de la comunidad que estuvieran en capacidad de prestar el servicio a otros. Esa misma perspectiva nosotros podríamos decirlo en el sector de Santa Rosa, pero el sector de Santa Rosa tiene menos asistencia de parte de la salud. Para los que conocen este sector de Santa Rosa de Cabal, que yo les mostré, una persona que se enferme en ese sector, Las Mangas, el Calichal, eso lo que sea, tiene que bajar a Pereira 2 quebradas a ir a Santa Rosa. ¿Quién va a resolver ese problema de salud? Ese problema de salud para nosotros es demasiado serio. Entonces dijimos pues, que si nosotros vamos a aportarle a la gente, pero también nos encontramos que en esos sectores hay personas que tienen mucho conocimiento, no en una salud científica como nosotros la manejamos. Por ejemplo, hay parteras que llevan toda la vida haciendo ese oficio. ¿Cómo encontramos la ciencia con el conocimiento que tiene la gente allí? Por ejemplo, sobre plantas medicinales. Seguramente nosotros pensamos en la medicina química porque es la científica, y las plantas medicinales que tanto tiempo han funcionado para toda la gente, ¿cómo aprendemos nosotros eso? Entonces, también nos empezamos a juntar en esa parte a las personas que tuvieran conocimientos en esas medicinas, digamos, tradicionales, para ver cómo compartíamos los esfuerzos en ese sentido. En este esfuerzo de juntar pues todas estas fuerzas, encontramos que había 5 áreas para desarrollar: educación, salud, reconversión productiva, desarrollo ambiental y la organización y la participación. En cada una de esas cosas dijimos, hagamos alguna cosa. En reconversión productiva nos encontramos una realidad para nosotros seria. Por ejemplo, ustedes ven que los fines de semana, dado que se acabó el sitio de recreación de Cerritos, donde la gente iba a llevar cometas y todas las cosas, todo el mundo está echando para la cuenca media de Otún. En esa cuenca media de Otún, esa cuenca no está preparada para recibir tanta gente. Y es un sector que para nosotros hay que cuidar por el agua. Pero estamos recibiendo más o menos 5.000 personas los fines de semana. 5.000 personas que son personas de estratos 0, 1, 2, digamos, que van hasta la primera parte de esta San José, porque allí están los charcos del río a los que uno puede ir y no tiene que pagar nada. De ahí para adelante van los ciclistas, los caminantes y las familias que tienen económicamente cómo pagar un almuerzo. Eso tiene todas las consecuencias para el campo. Tiene todas las consecuencias porque toda la gente que va, por lo menos alguna basura deja. ¿Cómo vamos a resolver eso? Y eso, digamos, es una cosa que nos va a tocar resolver con la gente, que nos va a tocar resolver con el Estado, que nos va a tocar resolver entre las universidades. Eso hay que resolver. Pero además se nos está volviendo un sector turístico. ¿Y qué tipo de turismo es eso? Entonces, una alianza pues, que hicimos en ese momento con la CARDES, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, que es el ente del Estado que tiene que responder por el ambiente. Entonces nos juntamos con ellos y ¿qué vamos a hacer? Entonces se organizó una agenda turística ambiental a la que invitamos a las comunidades, a las ONGs, a Cotenco, que es el que maneja los hoteles, y a la Secretaría de Turismo, y nos pongamos de acuerdo cómo hacer. Se elaboró una agenda de turismo que en este momento estamos desarrollando y que esperamos dentro de poco podamos ofrecerle también a todos. Pero ¿cómo vamos a hacer? Que es una pregunta muy importante para nosotros,
para que eso que está siendo una oportunidad económica para las personas no se le vuelva un problema serio. Por ejemplo, lo que pasó en Salento. En Salento, ustedes saben que hoy es un centro turístico del Quindío, que no es de la gente de Salento, sino que es de empresas que vinieron a comprar territorios y seguramente ya tienen económicamente de qué vivir, pero la gente del pueblo no tiene qué. Entonces hay que hacer un trabajo muy importante con la gente del sector para que no venda su terreno, para que aproveche esta oportunidad y se pueda desarrollar. Pero ahí hay otro condicionamiento. El otro condicionamiento es que el municipio había determinado en ese sector una cosa que se llama Parque Lineal del Río Tun. El Parque Lineal del Río Tun es un parque que tiene alrededor, al lado y lado del río, ustedes lo vieron ahora en el sector rojo, 30 metros al lado y lado del río no se puede construir nada, es zona de protección. Y ya hay mucha gente ahí metida, ¿qué hacemos con ello? Entonces, se hizo un trabajo muy largo con las comunidades que se llama Acuerdo de Manejo de la Cuenca Media del Río Tun. Ese trabajo es de la Cámara. Nosotros como red de universidades nos vinculamos a ese proceso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acompañando a las comunidades en el desarrollo de esa propuesta que para ellos es muy importante. Y aparece todavía una más. Una más es que en ese sector del río hay un grupo de areleros que son más o menos unos 36 que llevan, algunos de ellos por tradición, más de 150 años en la arena del río. El Ministerio de Minas dice que no los puede seguir aceptando que sigan trabajando ahí, a no ser que se conformen como asociación. Entonces, ese es otro proceso que creemos que corresponde a esta perspectiva del trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a hacer que ellos, además de conformarse como asociación, puedan pensar que toda la vida no van a vivir de eso? Tendrán que vivir también de otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo se transforma ese material? Entonces, la Universidad Libre, nosotros podemos aportar en eso. Podemos aportar en convertir esa experiencia de estas personas en empresarios, pero además de eso vamos a mirar la calidad del ADN y del material, para qué sirve para hacer la propuesta. Eso es lo que nosotros pensamos. Los areneros dicen, no, yo toda la vida he vivido esto y me interesa seguir viviendo así, no me interesa de otra manera. Quiere decir que es posible. El programa de psicología de esta universidad ha empezado a hacer ese acompañamiento, porque además ellos no creen en ellos mismos. Entonces, ese nos parece que es un aporte interesante. Hablando pues del desarrollo local, en ese sentido podemos decir que esta síntesis de juntar a todos los actores, de permitir que las comunidades empiecen a hacer ese trabajo, nos parece que podría ser pues la salida para nosotros. Pero nos encontramos en el sector rural todavía una realidad más, y estoy hablando en este momento del sector más de Santa Rosa. Yo creo que todos ustedes y nosotros aprendimos la desconfianza como un elemento muy importante. Nosotros toda la vida fuimos confiados. Nosotros todo el tiempo confiábamos en los demás. Nosotros íbamos al campo y del campo nosotros nos abastecíamos de muchas cosas, siquiera del agua, pues. Pero uno pasaba por una finquita y en una finquita siempre le daban a uno alguna cosa, y si uno iba a visitar a alguien, algo le llevaba. Digamos, ese sentimiento de encuentro con el otro se fue perdiendo y fuimos creando una desconfianza mayúscula. Tanto es así que uno pasa por una finca y saluda, buenos días, y ella le responde, adiós, que le vaya bien. Que ya no lo recibe fácilmente en esas fincas. Yo quiero narrar aquí un texto que trae Theodor Weill, un señor alemán, y Dominique Temple, un francés, que dice lo siguiente de los habitantes de la época de la conquista. Dice: los habitantes de la provincia de Cartagena poseen en abundantes frutas, pescado y otros víveres de importancia vital. Sus armas son flechas envenenadas. Las mercancías que trucan habitualmente son la sal, el pescado y la pimienta,
que llevan en otras regiones del interior que las necesitan y que cambian por otras mercancías. En el pasado, cuando el país estaba en paz, habían, dice así, amplios y numerosos mercados de granos, frutas, algodón, plumas y abrigos de plumas, cadenas de oro, piedras preciosas de diferentes especies, esmeraldas, esclavos. En este comercio tomaban únicamente lo que necesitaban, pieza por pieza, y lo trocaban contra sus mercancías, sin la mínima codicia o avidez. Se decía uno, toma esto, pero dame esto. En ellos nada tiene más valor que la comida y la bebida. Recuerden ustedes que eso es para nosotros muy significativo. Cuando uno quiere mucho a una persona, le invita a comer. Y entre nosotros, los de esta región, decimos que cuando uno se mete a la cocina de otros, porque ya tiene confianza. Es tanto así que se nos volvió una palabra, una expresión muy común a nosotros, nos mete a la cocina. Cuando se le están metiendo en las cosas de uno. Ahora, es verdad que una parte de ellos, instruidos por nuestro ejemplo, empiezan a acumular riquezas, pero la mayoría de ellos en este deseo es muy leve. Bueno, quiero decir que este elemento para nosotros es muy fundamental en la construcción de desarrollo. Cómo devolver la confianza del encuentro con el otro, de dar y recibir. Entonces empezamos a hacer una experiencia de construcción de escuelas de desarrollo endógeno en la parte de Santa Rosa con las veredas de allí. Y queremos hacer, en primer lugar, estamos haciendo un levantamiento de la información de qué productos tenemos. La gente no sabe lo que tiene. Cuando miramos el censo de producción que tiene el municipio, no se parece ni 5 al censo que ha hecho la gente. Entre todos dijimos, ¿qué nos interesa saber? Hicimos una ficha entre todas las comunidades y dijimos, vamos a hacer el esfuerzo de hacer ese censo. Y comenzamos por hacer el censo en una sola finca que hay. Había muchísimas cosas, entre, digamos, productos para la comida, para el cuidado de la salud, flores, elementos estéticos, pues o lo que sea, no mirados por la característica de la producción, sino mirados por la característica de lo que todos podemos tener para todos. Y ellos mismos terminaron diciendo, no teníamos ni idea de lo que teníamos. Ahora estamos levantando el censo de 5 veredas, estamos en ese esfuerzo, con el objetivo de proponerles cómo vamos a empezar a cambiar productos entre nosotros. El trueque es una cosa demasiado sencilla, parece que para nosotros va a ser una cosa importante, porque es que es muy doloroso saber que un vecino sale a vender un racimo de bananos al mercado, se lo compra por nada, y él de enseguida va y lo compra por el doble del precio, pudiéndoselo negociar entre ellos. El intermediario siempre gana mucho. Bueno, entonces estamos haciendo 2 cosas en ese sector que digamos que es más abandonado por el sector público. Estamos haciendo escuelas de desarrollo endógeno en los que estamos tratando de recuperar las historias de las personas. Entonces nos estamos yendo a buscar cuál es el origen del sector, cómo se formó, qué valores había en esa tradición, qué música se escuchaban. Y estamos tratando de que la educación formal de las escuelas tome también la información de estas escuelas agroecológicas, de tal manera que los niños y las niñas se formen en esa perspectiva. Hay en Risaralda un trabajo de escuela, de colegio rural, que está más o menos trabajado en todo el departamento. Ya nos vinculamos con esa propuesta de escuela rural para que la escuela de bachillerato campesino también llegue a ese sector, y ellos nos empezaron a decir una cosa que yo no sé qué vamos a hacer nosotros. Nos empezaron a decir, ustedes universidades, ¿cómo van a llegar a nosotros? Entonces nosotros les decimos, vayan a la universidad. No es que no les estamos pidiendo si nos dejan entrar a la universidad, estamos pidiendo si ustedes vienen aquí, porque ustedes tienen un conocimiento y nosotros nos tratamos para compartir. Esa perspectiva de desarrollo endógeno, que yo pienso que es muy importante para nosotros, está mediado por 5 elementos: el control del territorio, los recursos naturales, la cultura de la cual vive la gente, el intercambio económico y el control político. ¿Y cómo se hace el control político?
Entonces ya también con las cuotas de acción comunal empezamos a decir, ¿será que hay alguno de nosotros que sea capaz, en nombre de toda la comunidad, de trabajar sirviendo, por ejemplo, de concejal? Es que no le estamos diciendo que usted sea de un partido o de otro, sino que trabaje en favor de la comunidad. Hay que hacerlo. Digamos que ahí vamos experimentando todavía, si ustedes ven, no muy claramente todas las cosas. Un grupo de investigación nuestro de esta universidad va a tomar esta experiencia, la va a sistematizar, y creemos que una vez terminada esta investigación podemos dar cuenta muchísimo más claramente de lo que nos ha ido en la intervención. Pero además las universidades también empezaron a hacer investigación para la gente. Por ejemplo, el programa de medicina de la Universidad Tecnológica, uno de los grupos de investigación, quiso mirar una propuesta que ya se había validado en otro parque que estamos intentando validar aquí, es comportamientos prosociales y agresivos en los niños de las escuelas. Al hacer esa intervención en investigación, se abordaron más o menos 350 niños del sector, de los cuales se encontró que en 120, es decir, una tercera parte, tienen comportamientos prosociales o agresivos, pero prosociales y no agresivos y no prosociales, una tercera parte. Quiere decir que, por ejemplo, el programa de psicología tendrá que intervenir en el aspecto social y en el aspecto clínico en el trabajo con esas personas. Queremos mirar si eso que estamos investigando realmente aporta en la disminución de las violencias en el sector. Violencias que se generan, como creo que en todo el país, no tanto por el problema de la violencia armada, sino por los problemas que se dan al interior de las familias y entre los vecinos. Yo creo que las estadísticas nos han mostrado con mucha claridad que es menor el número de muertes violentas en razón de la lucha armada, siendo mucho, que de otras violencias que se viven entre nosotros. Entonces digamos que ahí creemos poder hacer un aporte interesante. Y así vamos vinculando los grupos de investigación. Estamos encontrando entonces que la investigación, la proyección social y la formación al interior de las universidades podría ser renovada en la medida en que tuviéramos un poquito más de atención a los sectores populares y a los sectores rurales, porque entonces tendríamos unos aprendizajes interesantes de la gente y así podríamos acercarnos a una realidad y darle una mayor respuesta a esa realidad. Bueno, grosso modo, es como lo que queríamos presentarles nosotros aquí. Espero que con el tiempo podamos mostrarles unos resultados mucho más claros de lo que puede ser una intervención o un trabajo de esto, de tal manera que podamos disminuir las violencias que se dan en la región. Tal vez cuando terminemos esta experiencia piloto allí, podremos decir, bueno, ahora sí vamos a los sectores más alejados, más necesitados, para ver cómo nuestras universidades van a esos sectores y podemos aprender a intercambiar con ellos los conocimientos que tenemos unos y otros. Muchísimas gracias. General, o si desea un detalle en alguno. El proyecto y sus resultados logran problematizar la idea y función del Estado. ¿De qué forma? Hay otra pregunta que tenemos y es: ¿qué aprendizajes ha dejado hasta el momento el proyecto? Dice esta: en la costa del río Sur, en el sector de la Florida, San José, La Bananera, viven aproximadamente 4.000 personas. El agua que tomamos en Pereira está contaminada con las aguas negras de las porcinas y gallineros. ¿Qué hacer ante este problema? Tenemos estas tres preguntas hasta el momento. Vamos a unos 15 o 20 minutos y otras llegan a recibirnos y las preguntas.
afectados. Con respecto a la actuación del Estado en el sector, nosotros con la entidad estatal del ambiente, que es la carga, con la entidad estatal de salud, que es el Servicio Seccional de Salud, y la S Salud Pereira para un caso, con el Hospital de Santa Rosa para otro caso, nos hemos reunido ya. Los profesionales, los docentes, los estudiantes, nos hemos reunido con ellos como para aclarar una cosa. Hemos quedado claros que el trabajo, las políticas, las decisiones son fundamentalmente del Estado. Las universidades estamos para colaborar en eso. Pero el hecho de que las universidades estemos vinculadas a esos sectores y estemos, por ejemplo, generando información, discutiendo políticas, ha hecho que también el Estado empiece a tomar algunas decisiones en ese sentido. Voy a hablar del caso de Santa Rosa. Hablábamos con el secretario de Salud y le pedimos: ¿usted tiene la información sobre las circunstancias en las que viven las personas de todo este sector? No tengo información. Entonces nosotros le decimos: ¿cómo se hacen políticas sin información? Nosotros nos comprometemos a levantar la información, ya la levantamos. Levantamos esa información y nos vamos a sentar con la Secretaría de Salud a decir, con esta información, cuáles son las políticas que se van a seguir y cómo vamos a hacer. Hay siempre una respuesta de parte del Estado. Es que esto es muy interesante, pero nosotros no tenemos cómo responder económicamente. Y entonces decimos, alguna respuesta tendrá que haber. Esas respuestas tienen que salir de las reuniones de las comunidades, las universidades, el Estado e inclusive el sector productivo. También hemos hablado con las empresas que tienen asiento en el sector a ver cómo resolver. Uno de esos problemas serios que ustedes plantearon aquí está producido por las empresas contaminadoras de gallinaza y porquinaza, las empresas que tienen gallinas y cerdos allí. Tal vez es una situación muy difícil porque esas empresas ya tienen mucho tiempo allí y el Estado tiene que intervenir. Bueno, quiero decirles que de todas maneras nosotros nos hemos sentado con ellos también a conversar y esperamos en un proceso que sabemos que no es de la noche a la mañana. Padre anteriormente planteaba que todas estas cosas son procesos y son procesos muy largos, los procesos sociales son largos. Por eso las universidades no podemos estar de un año ahí. Hemos empezado, digamos, a hacer esas conversaciones porque eso trae consecuencias, por ejemplo, no solamente para el turismo. Mucha gente no va al sector, digamos, porque hay mucha mosca, pero creo que el problema más serio para nosotros es la salud y la salud para todos. En ese proceso, digamos que estamos apenas empezando a caminar. Perdón, quería preguntar, tenía una relación, preguntar sobre por las trincheras, si esto puede contribuir al desarrollo de la comunidad. Sí, nosotros hemos hablado con las empresas, entre esas la trinchera, pero también con otras empresas que están aquí mucho más abajo, con Colpapel, con la Bodega Santander. Nos reunimos nosotros con 14 empresas a decirles cuál era su papel, o aunque nos preguntáramos todos cuál era el papel para la protección del sector y para el desarrollo de ese sector. Las empresas siempre piensan que cuando uno va a pedir plata, porque también nos hemos acostumbrado a eso, y a nosotros no nos interesa pedirles plata, nos interesa que entre todos nos pongamos de acuerdo cómo vamos a ir a trabajar en el sector. Entonces, cada uno tendrá un compromiso. Algunas ya se han comprometido en cosas muy concretas, en el cuidado de un sector del río, por ejemplo. O sea, nosotros nos vamos a comprometer, inclusive con los empleados, a trabajar en el sector del río y a mantenerlo limpio. Cada empresa va a ir tomando unas decisiones. Esa es una reunión que llevamos un proceso que lleva muy poco, hace tal vez un mes y medio fue esa reunión y no nos hemos vuelto a reunir porque nos interesa con ellos elaborar el programa de acompañamiento de parte de las empresas al desarrollo local. Bueno, tengo otras, hay una muy particular de Humana. Dice: estamos asociados en una fundación de desplazados. Podemos ser tenidos en cuenta en conformar una cadena productiva de stevia, flor de Jamaica, Jacob.
Gacón, ¿estos productos se cultivan en la región? Sí. Con un grupo de personas que ya tienen un poquito más de experiencia, pensamos que una vez se termine de elaborar el censo de los productos que tenemos en la región, vamos a hacer un plan de producción, un plan de transformación, y entre eso nosotros hemos tenido en cuenta estos productos de los que ustedes hablan aquí, fundamentalmente que cómo vamos a hacer nosotros para transformar esos productos de tal manera que nosotros podamos comer los menos químicos posible. Entonces nos toca, y estamos también en ese proceso, de cómo vamos a hacer para aprender entre todos a fumigar sin químicos. Eso es un lío porque en la cultura nuestra eso está metido por todos lados. Sin embargo, ya tenemos algún sector en que estamos haciendo ensayos de solo fumigar con orgánicos. Pero ha pasado un fenómeno también, es que cuando se decidió un sector en el que se va a fumigar solo con orgánicos, todas las plagas se vinieron de los otros sectores para allá, a comer rico. Y se vinieron porque en las otras partes los espantaron. Pero eso es la falta, me parece, y hemos conversado sobre la falta de conciencia de que el control mismo se hace entre las plantas y el mismo. La variedad ecológica que tiene el campo es muy grande para que se controle a sí mismo. Pero la falla que tal vez hemos tenido nosotros es el monocultivo, donde hay monocultivo de muchas plantas, donde hay una diversidad mayor, las plagas son menores. Entonces también estamos nosotros en ese sentido. Yo respondería a las personas que tienen esa inquietud que nosotros pudiéramos compensarnos tal vez en estos días, cuando salir nos ponemos de acuerdo para ver cómo podemos ir vinculando también esa experiencia a ese sector. Bueno, hay unas preguntas, como decía ayer algún participante, que quieren acicatear aquí el conversatorio. Voy a hacerlo. Dice: ¿por qué siempre queda en el ambiente que las universidades desempeñan un papel bombero y se le apagan incendios en cuanto a problemas sociales y no generan procesos innovadores de avanzar? Hay otra, tiene alguna relación, dice: ¿cómo hacer para que el capital social sea sostenible y garantizar que sean procesos y no resultados a situaciones precisas? Bueno, en primer lugar, yo no creo que todas las universidades hayan hecho, digamos, hayan prestado un servicio de bomberos en circunstancias concretas. Yo creo que podemos decir nosotros que hay programas de la ciudad, programas del país, que realmente han hecho un trabajo largo, interesante. Lo que yo no creo es que haya habido la posibilidad de que las universidades y los programas de las distintas universidades nos hayamos juntado para poder dar una respuesta a una comunidad. Apenas estamos haciendo ese intento. Y digamos que lo renovador de esta experiencia es que todas las universidades podemos hacer eso. Digamos que hay una novedad muy grande. En primer lugar, para nosotros, yo creo que la ganancia en primer lugar es para las comunidades. En segundo lugar, creo que para la otra respuesta, las comunidades no podrán salir de su situación sino en la medida en que quede, digamos, un capital social instalado en la comunidad. Quiere decir, en cuanto las comunidades no dependan ni de las empresas ni de las economías externas únicamente, sino que sean capaces de construir al interior de las comunidades una salida para las mismas comunidades. Es decir, el papel de la universidad en ese caso es acompañar, dar unas respuestas, compartir con la gente y asumir con ellos unas propuestas y dejar la capacidad instalada en las comunidades para que ellas sigan desarrollándose. Por eso me parece muy interesante que las comunidades empiecen a decir cómo las universidades, en la parte que tiene que ver con la formación académica, pueden llegar a estos sectores, para nosotros no tener que ir a las universidades, porque entonces la universidad se entiende como el campus o el sitio donde van las personas a estudiar. Algunos nos decían, es que fíjense que la educación de nosotros es muy rara. Uno mira a los animales y los animales aprenden en la vida permanentemente. Los seres humanos somos los únicos que encerramos a los hijos en 4 paredes para que aprendan.
Entonces es un cuestionamiento también a la educación formal. No sé si la flexibilidad universitaria que estamos pretendiendo hace mucho rato pueda llegar inclusive hasta ser capaz de responder en sectores muy lejanos de alguna manera a esas propuestas. Es posible que nosotros digamos que la educación virtual está dando un tipo de respuesta a eso, pero los sectores donde no ha llegado la virtualidad. Yo, por ejemplo, fui la semana pasada a hablar con la empresa de teléfonos de nosotros, digo de nosotros porque de allí pues unen, que cómo hacíamos para llegar a todos estos sectores con internet y todas estas posibilidades, con los medios más renovados. Me dicen ellos que económicamente eso no nos sirve, pero nosotros no podemos llegar. Y entonces, ¿qué alternativa tenemos? No va a ser fácil tener internet, a no ser que sea unos costos muy altos. Bueno, todo eso hay que estudiarlo porque tenemos que garantizar que las personas puedan tener acceso a una serie de medios. Pero además, ¿cómo vamos a valorar lo que ellos quieren? Estamos poniéndole mucho cuidado a cómo vamos a valorar, por ejemplo, el arte de la gente, cómo, digamos, un programa de diseño industrial puede llegar a esas comunidades y ser capaces de hacer con la gente una artesanía que sea diferente a la común, que sea propia de la región. Hay que investigar dónde está que hacerlo, y creo que eso es un papel importante también de la universidad. Bueno, entonces quiero decir que no todas las universidades realmente han sido bomberas. Me parece que es que hay quienes han respondido realmente con cosas muy importantes. La novedad de este programa es que las universidades nos juntemos para dar una respuesta. Bueno, vamos a terminar voy a leer 5 preguntas, vamos a terminar con esas preguntas, las voy a leer de manera general, tenemos muchas, sin embargo queremos acomodarnos a la programación de tal manera que tengamos un tiempo para descanso. Siguiendo con la educación, dice, si la educación que se está impartiendo en las instituciones educativas no es pertinente, ¿qué mecanismos hay que adoptar para generar un cambio y a quién le corresponde hacerlo? Otra pregunta, ¿de qué forma, de qué manera se relaciona el currículo de los programas académicos que participan en el proyecto con el desarrollo del mismo? ¿Cuál es el papel de los estudiantes en esta experiencia? Otra pregunta, la intensificación de la agresividad de los niños es evidente. ¿Usted considera que el desempleo de los padres es traducido o estos comportamientos se traducen en los menores?